El Ártico canadiense, invierno de 1930, un paisaje de una belleza infinita e implacable. Aquí, el silencio es tan vasto como la nieve, roto solo por el lamento antiguo del viento o el crujido distante de un glaciar. Pero esta tarde, en las profundidades del Yukón, la quietud se sentía distinta. No era la paz del Ártico, era una ausencia. Cuando un grupo de cazadores inuit se acercó al pequeño pueblo, lo encontraron preparado para la vida, pero vacío. Las fogatas seguían encendidas, la comida aún humeaba en los cuencos. Los perros de los trineos seguían atados, esperando, pero las personas se habían ido. Lo más inquietante no era lo que quedaba, sino lo que faltaba. No había cuerpos, no había rastros de lucha. Las huellas humanas desaparecían a solo unos pasos de sus chozas, como si sus dueños hubieran dejado de existir de un instante a otro. En el invierno de 1930, este pequeño asentamiento protagonizó uno de los misterios más absolutos de la historia moderna. ¿Cómo puede un pueblo entero desvanecerse sin dejar ninguna señal de vida o muerte? Solo quedó silencio y una pregunta que el tiempo no ha podido borrar. El misterio de la aldea que se desvaneció tuvo un único testigo mudo, olvidado durante décadas en un almacén. Este no es un testimonio humano, este es un documento, este es el archivo McLean, el informe oficial del inspector Andrew McLean, el hombre responsable de la investigación original en 1930. Durante décadas fue clasificado y luego olvidado en una bodega del gobierno territorial. Hoy, más de 90 años después, este informe sigue siendo nuestra única guía, la llave para reconstruir paso a paso lo que ocurrió. Contiene dibujos del campamento, un inventario de objetos encontrados y, crucialmente, los testimonios transcritos de los primeros cazadores inuit que encontraron el vacío. Para entender este misterio, debemos usar este mapa para retroceder al invierno más duro de la década y seguir las pistas que McLean reunió, antes de que el caso fuera archivado para siempre. Para comprender la escala del misterio, debemos entender el mundo que lo rodeaba, tierras vastas e indomables, donde el invierno no era una estación. Este era Anjikuni, un pequeño pueblo de 30 almas que prosperaba en el extremo frío. Aquí, la comunidad lo era todo. Los hombres curtían pieles, las mujeres preparaban el alimento y los niños aprendían los ritmos de una existencia ancestral. Eran autosuficientes, cazaban caribú, comerciaban lo necesario y se mantenían unidos contra la noche eterna. Aislados, sí. Vulnerables al clima también, pero no indefensos. Esta no era una comunidad que simplemente desaparece, pero incluso en la rutina de la supervivencia algo estaba cambiando. Una inquietud crecía en el aire gélido, miradas nerviosas hacia la inmensidad del bosque, un niño que señalaba al cielo, un anciano que registraba sonidos extraños en las profundidades de la noche polar. Pequeños signos de que no estaban solos. Y entonces llegó la noche, una noche de invierno más, adornada por el espectáculo celestial de la aurora boreal, el único lujo de luz en la oscuridad profunda. Pero en el cielo, algo más se encendió, una luz. No era el juego familiar del viento solar ni la lámpara de un vecino. Era un destello blanco, inmóvil e inquietantemente silencioso, suspendido justo por encima de los árboles. Los perros aullaron. Una advertencia. Una mujer se levantó sobresaltada y el mundo contuvo el aliento. La luz creció, volviéndose un brillo cegador. Y luego, tan repentinamente como apareció, todo el sonido se detuvo. Un silencio profundo, antinatural, como si la tierra misma hubiese dejado de respirar. Según los registros inuit,
Fue aquella noche y segundos después de que esa luz desconocida cruzara el cielo, que el pueblo Anjikuni quedó vacío para siempre. El primer humano en encontrar la aldea vacía fue un cazador inuit local, Joel Abel. Su viaje a través del bosque helado fue largo y difícil. Él esperaba encontrar a los habitantes, quizás enfermos o en apuros. Nunca imaginó lo que encontraría. Al llegar, la escena lo heló. No era la visión de un desastre, sino de una interrupción. La vida se había detenido en un instante perfecto. Las fogatas ardían sin vigilancia. La comida seguía en los platos. El fusil listo para ser tomado, pero la gente no estaba. Label afirmó que no había señales de lucha, ni cuerpos, ni un solo indicio de que se hubieran alejado del campamento. Solo silencio y la inquietante sensación de que todo había sucedido demasiado rápido para la razón. Su testimonio, a primera vista inverosímil, llegó a oídos de la policía territorial y puso en marcha una investigación que cambiaría la carrera de un hombre y se convertiría en leyenda. Semanas después del hallazgo inicial, el inspector Andrew McLean llegó al asentamiento, enfrentándose a un escenario que ya estaba parcialmente borrado por la nieve. El clima había eliminado gran parte de la evidencia superficial, pero los hechos que perduraban desafiaban toda explicación racional. Algo lo perturbó de inmediato. Las tumbas comunitarias estaban abiertas. Lo más extraño es que las tapas habían sido movidas desde el interior, como si hubieran emergido de la tierra. Mientras tanto, las cabañas mostraban que no se había tratado de un robo. Las pertenencias de valor seguían ahí, y los perros de trineo, la posesión más valiosa de una comunidad ártica, habían muerto de hambre, aún atados a sus puestos. El inspector McLean escribió: «Nunca vi nada igual, ningún animal actuaría así. Algo les hizo quedarse o los paralizó. Era una escena congelada, esperando». Y entonces descubrió el detalle final y el más desconcertante. La búsqueda no halló huellas humanas a más de 800 metros alrededor del pueblo. Nadie se había alejado caminando. Era como si todos hubieran dejado de tocar el suelo al mismo tiempo. El inspector McLean se encontró en un terreno peligroso, lidiando con reportes que la policía territorial quería descartar como mera superstición. Los testimonios inuit hablaban de una noche que se repitió. Una figura anciana afirmó que las luces regresaron por 3 noches más. Otros cazadores afirmaron haber escuchado un sonido como el viento pasando adentro de una cueva, pero desde arriba. Y varios reportaron haber visto figuras moviéndose entre la nieve sin dejar un solo rastro. Fenómenos que desafían la física del Ártico. La policía quería archivar estos reportes como folclore, pero McLean no lo hizo. Él recopiló los dibujos, las anotaciones sobre las luces y las sombras altas. Su lógica le gritaba que se detuviera, pero la evidencia física en el campamento le obligaba a escuchar. Sus notas muestran su conflicto. Parte de mí quiere creer que fue una migración repentina. La otra parte sabe que eso no explica absolutamente nada. El inspector McLean ya sabía que el caso no encajaba, pero no fue hasta que una tormenta de nieve lo obligó a buscar refugio que encontraría la pieza que reescribiría el misterio. Dentro de la cabaña principal, mientras revisaba una caja de pertenencias inuit, encontró algo completamente fuera de lugar: una piedra oscura, perfectamente lisa, con marcas geométricas simétricas que no pertenecían a ninguna cultura conocida en la región. McLean lo describió como templado al tacto, como si generara su propio calor. No era una herramienta, era una anomalía, una prueba irrefutable de que algo no humano había estado en Anjikuni. Días después, cuando él envió el correo a la estación central, este fue clasificado y en cuestión de horas la piedra desapareció. Nunca volvió a aparecer en ningún inventario. En ese instante, McLean supo que ya no solo investigaba una desaparición, sino un encubrimiento. Con la evidencia recopilada y el caso oficialmente cerrado, el enigma de Anjikuni se reduce a un puñado de teorías.
3 posibles escenarios que debían encajar con la terrible escena que McLean encontró. La primera teoría, la que el gobierno prefirió, fue la de la migración desesperada. Un pueblo que, acosado por el frío o la escasez, decidió abandonar todo en pleno invierno. Pero esta idea colapsa ante la evidencia. ¿Quién renuncia a su comida y su refugio? Y sobre todo, ¿cómo un pueblo entero desaparece sin dejar una sola huella más allá de su campamento? La migración era sencillamente imposible. La segunda teoría apelaba a un evento natural desconocido, una nube tóxica, una onda de presión súbita, un fenómeno que los habría matado o incapacitado. Pero, ¿cómo explica el misterio de las fogatas encendidas y la comida servida? Un fenómeno violento dejaría desorden, no esta calma inquietante. Y más aún, no explica las huellas truncadas ni a los perros congelados por la inmovilidad y no por el clima. Esto nos deja con la hipótesis más temida, aquella que une los testimonios inuit, las anotaciones de McLean y la desaparición del objeto, el encuentro con luces no identificadas. Los habitantes de Anjikuni no se fueron llevados. Sea lo que sea que apareció en el cielo aquella noche, lo suficientemente poderoso para paralizar a los perros y borrar las huellas, vino por ello. Con la desaparición de la prueba de la piedra y las conclusiones de McLean sobre las luces, la jerarquía política tomó una decisión predecible. El gobierno territorial no quería el misterio sin resolver en sus archivos, quería silencio. La investigación fue cerrada de forma abrupta y discreta. El inspector McLean, a pesar de sus hallazgos, fue reasignado a una zona remota. Sus superiores habían decidido que el caso era inconcluso y plagado de supersticiones. Las notas y los dibujos de Anjikuni desaparecieron bajo una pila de expedientes. Durante 40 años el archivo McLean no fue más que un rumor. La verdad sobre la aldea no se había evaporado, solo había quedado enterrada. Sin embargo, el silencio no detiene los fenómenos. Documentos posteriores, notas marginales y registros históricos inuit revelan que Anjikuni podría no ser el único caso, sino simplemente el único que fue investigado oficialmente. A lo largo de los siglos, existen registros dispersos de desapariciones parciales y de manera recurrente de fenómenos lumínicos inusuales reportados en noches sin viento, sonidos inexplicables que venían de arriba, grupos de cazadores encontrados sin rastro de lucha, dejando sus herramientas y sus provisiones. Todos compartían el mismo sello inquietante, el mismo silencio, la misma ausencia imposible. Anjikuni, con su archivo enterrado y su inspector silenciado, se convierte en la única ventana a un patrón mucho más grande, una verdad escondida en las heladas extensiones, una amenaza desconocida que opera con una precisión metódica en el desierto polar. Casi un siglo después, el pueblo de Anjikuni sigue aquí, un conjunto de cabañas olvidadas donde el viento mueve los jirones de una vida interrumpida. El mismo silencio que encontraron los cazadores de 1930 sigue siendo el único habitante. Tal vez algún día se encuentre una respuesta terrestre. Tal vez las huellas se borraron en la nieve, como quisieron creer los investigadores del gobierno. O tal vez, como sugieren los testimonios, sus habitantes no caminaron hacia el bosque, sino hacia el cielo. Anjikuni no guarda silencio por falta de una historia. Solo espera que estemos listos para escuchar la verdad.